En las montañas de la locura. Parte 2. La imaginación popular, a mi juicio, respondió activamente a nuestros boletines inalámbricos de la salida del Lake hacia el noroeste, hacia regiones nunca pisadas por el pie humano ni penetradas por la imaginación humana, aunque no mencionamos sus salvajes esperanzas de revolucionar todas las ciencias de la biología y la geología. Su viaje preliminar en trineo y perforación del 11 al 18 de enero con Pavodia y otros 5, empañado por la pérdida de 2 perros en un vuelco al cruzar una de las grandes crestas de presión en el hielo, había sacado a la luz más y más pizarra arqueana, e incluso a mí me interesó la singular profusión de marcas fósiles evidentes en ese estrato increíblemente antiguo. Sin embargo, estas marcas eran de formas de vida muy primitivas que no implicaban ninguna gran paradoja, excepto que cualquier forma de vida debería aparecer en una roca tan claramente precámbrica como esta parecía ser. Por lo tanto, todavía no veía el sentido de la petición de Lake de un interludio en nuestro programa de ahorro de tiempo, un interludio que requería el uso de los 4 aviones, muchos hombres y todo el aparato mecánico de la expedición. Al final, no veté el plan, aunque decidí no acompañar al grupo que se dirigía hacia el noroeste a pesar de la petición de Lake de que le asesorara en geología. Mientras ellos estaban fuera, yo permanecería en la base con Pavodia y 5 hombres y elaboraría los planes finales para el desplazamiento hacia el este. En preparación para este traslado, uno de los aviones había comenzado a traer un buen suministro de gasolina desde el estrecho de McMurdo, pero esto podía esperar temporalmente. Me quedé con un trineo y 9 perros, ya que no es prudente estar en ningún momento sin un posible transporte en un mundo completamente deshabitado de muerte eterna. La subexpedición de Lake hacia lo desconocido, como todos recordarán, envió sus propios informes desde los transmisores de onda corta de los aviones. Estos fueron captados simultáneamente por nuestro aparato en la base sur y por el Arkham en el estrecho de McMurdo, desde donde fueron retransmitidos al mundo exterior en longitudes de onda de hasta 50 metros. El comienzo se produjo el 22 de enero a las 4 de la mañana, y el primer mensaje inalámbrico que recibimos llegó solo 2 horas después, cuando Lake habló de descender y comenzar un pequeño derretimiento de hielo y perforar en un punto a unas 300 millas de nosotros. 6 horas después, un segundo mensaje muy emocionado hablaba del frenético trabajo, similar al de los castores, mediante el cual se había hundido y dinamitado un pozo poco profundo, culminando en el descubrimiento de fragmentos de pizarra con varias marcas aproximadamente como la que había causado el desconcierto original. 3 horas más tarde, un breve boletín anunciaba la reanudación del vuelo en medio de un vendaval crudo y penetrante, y cuando envié un mensaje de protesta contra nuevos peligros, Lake respondió secamente que sus nuevos especímenes hacían que cualquier peligro mereciera la pena. Vi que su entusiasmo había llegado al punto de amotinarse, y que no podía hacer nada para frenar este riesgo temerario para el éxito de toda la expedición, pero era espantoso pensar en que se sumergía cada vez más en esa traicionera y siniestra inmensidad blanca de tempestades y misterios insondables que se extendía a lo largo de unas 1500 millas hasta la línea costera, mitad conocida y mitad sospechosa, de las tierras de la reina María Inox. Luego, en aproximadamente 1 hora y media más, llegó ese mensaje doblemente emocionante del avión en movimiento de Lake que casi invirtió mis sentimientos y me hizo desear haber acompañado al grupo. 10:05 p.m. En el aire. Después de la tormenta de nieve, he divisado una cordillera más alta que ninguna vista hasta ahora. Puede que iguale al Himalaya teniendo en cuenta la altura de la meseta. Probable latitud 76 grados 15, longitud 113 grados 10 e. Llega hasta donde alcanza la vista a derecha e izquierda. Sospecha de 2 conos humeantes. Todos los picos negros y sin nieve. El vendaval que sopla sobre ellos impide la navegación. Después de eso, Pavodia, los hombres y yo nos quedamos sin aliento sobre el receptor. Pensar en esta muralla montañosa titánica a 700 millas de distancia encendió nuestro más profundo sentido de la aventura, y nos regocijamos de que nuestra expedición, si no nosotros personalmente, hubiéramos sido sus descubridores.
En media hora Lake nos llamó de nuevo. El avión de Moulton se vio obligado a aterrizar en la meseta en las estribaciones, pero nadie resultó herido y tal vez pueda repararse. Trasladaré lo esencial a los otros 3 para el regreso o para futuros movimientos si es necesario, pero no se necesitan más viajes pesados en avión por ahora. Las montañas superan cualquier cosa en la imaginación. Voy a subir a explorar en el avión de Carroll, con todo el peso fuera. No se puede imaginar nada como esto. Los picos más altos deben superar los 35.000 pies. El Everest está fuera de juego. Atwood calculará la altura con el teodolito mientras Carroll y yo subimos. Probablemente me equivoque con los conos, porque las formaciones parecen estratificadas. Posiblemente pizarra precámbrica con otros estratos mezclados. Extraños efectos en el horizonte, secciones regulares de cubos aferrados a los picos más altos. Todo maravilloso bajo la luz rojo-dorada del sol bajo. Como la tierra de misterio en un sueño o la puerta de entrada al mundo prohibido de maravillas inexploradas. Ojalá estuvieras aquí para estudiar. Aunque técnicamente era hora de dormir, ninguno de los que estábamos escuchando pensó ni por un momento en retirarse. Debió de ser más o menos lo mismo en el estrecho de McMurdo, donde el depósito de suministros y el Arkham también recibían los mensajes, porque el capitán Douglas hizo una llamada felicitando a todos por el importante hallazgo, y Sherman, el operador del depósito, secundó sus sentimientos. Lamentábamos, por supuesto, el daño del avión, pero esperábamos que pudiera repararse fácilmente. Luego, a las 11 de la noche, llegó otra llamada de Lake. Arriba con Carroll sobre las estribaciones más altas. No se atrevan a intentar picos realmente altos con el tiempo actual, pero lo haremos más tarde. Escalar es un trabajo espantoso y cuesta mucho a esta altitud, pero merece la pena. Gran cordillera bastante sólida, por lo que no se puede vislumbrar más allá. Las cumbres principales superan a los Himalayas, y son muy extrañas. La cordillera parece pizarra precámbrica, con claros signos de muchos otros estratos levantados. Me equivoqué con el vulcanismo. Va más lejos en cualquier dirección de lo que podemos ver. Despejado de nieve por encima de unos 6.400 metros. Formaciones extrañas en las laderas de las montañas más altas. Grandes bloques cuadrados bajos con lados exactamente verticales, y líneas rectangulares de murallas verticales bajas, como los antiguos castillos asiáticos aferrados a las escarpadas montañas en las pinturas de Derrick. Impresionante desde la distancia. Voló cerca de algunos, y Carroll pensó que estaban formados por piezas separadas más pequeñas, pero eso es probablemente desgaste. La mayoría de los bordes se desmoronaron y redondearon como si hubieran estado expuestos a tormentas y cambios climáticos durante millones de años. Algunas partes, especialmente las superiores, parecen ser de roca de color más claro que cualquier estrato visible en las laderas propiamente dichas, de ahí un origen evidentemente cristalino. Al acercarse se ven muchas bocas de cuevas, algunas de contorno inusualmente regular, cuadradas o semicirculares. Debes venir e investigar. Creo que vi una muralla en lo alto de un pico. La altura parece de unos 9.000 a 10.500 metros. Yo estoy a 6.500, con un frío que me roe. El viento silba y pasa por los desfiladeros y entra y sale de las cuevas, pero hasta ahora no hay peligro de vuelo. A partir de entonces, durante otra media hora, Lake no dejó de soltar comentarios y expresó su intención de escalar algunos de los picos a pie. Le respondí que me uniría a él tan pronto como pudiera enviar un avión, y que Pavodier y yo idearíamos el mejor plan de gasolina, dónde y cómo concentrar nuestro suministro en vista del carácter alterado de la expedición. Obviamente, las aburridas operaciones de Lake, así como sus actividades con el aeroplano,
necesitarían una gran cantidad de suministros para la nueva base que iba a establecer al pie de las montañas, y era posible que el vuelo hacia el este no se realizara después de toda esta temporada. En relación con este asunto, llamé al capitán Douglas y le pedí que sacara todo lo posible de los barcos y subiera la barrera con el único equipo de perros que nos quedaba allí. Lo que realmente deberíamos establecer es una ruta directa a través de la región desconocida entre el lago y el estrecho de McMurdo. Lake me llamó más tarde para decirme que había decidido dejar el campamento donde el avión de Moulton había tenido que aterrizar y donde las reparaciones ya habían progresado un poco. La capa de hielo era muy fina, con suelo oscuro visible aquí y allá, e iba a perforar y volar en ese mismo punto antes de hacer cualquier viaje en trineo o expedición de escalada. Habló de la majestuosidad inefable de toda la escena y de la extraña sensación que le producía estar al abrigo de vastos pináculos silenciosos cuyas filas se disparaban como un muro que llegaba al cielo en el borde del mundo. Las observaciones del teodolito de Atwood habían situado la altura de los 5 picos más altos entre 9.144 y 10.368 metros. La naturaleza azotada por el viento del terreno claramente perturbaba a Lake, ya que argumentaba la existencia ocasional de vendavales prodigiosos, violentos más allá de cualquier cosa que hubiéramos encontrado hasta ahora. Su campamento estaba a poco más de 8 kilómetros de donde se elevaban abruptamente las estribaciones más altas. Casi podía rastrear una nota de alarma subconsciente en sus palabras, que cruzaron un vacío glacial de 1127 kilómetros, cuando nos instó a que nos apresuráramos con el asunto y nos deshiciéramos de la extraña nueva región lo antes posible. Ahora estaba a punto de descansar, después de un día de trabajo continuo de una velocidad, esfuerzo y resultados casi sin precedentes. Por la mañana mantuve una conversación inalámbrica a 3 bandas con Lake y el capitán Douglas en sus bases, muy separadas entre sí, y se acordó que uno de los aviones de Lake vendría a mi base con Pavodier, los 5 hombres y yo, así como con todo el combustible que pudiera llevar. El resto de la cuestión del combustible, dependiendo de nuestra decisión sobre un viaje hacia el este, podía esperar unos días, ya que Lake tenía suficiente para la calefacción inmediata del campamento y las perforaciones. Con el tiempo, la antigua base del sur debería reabastecerse, pero si pospusiéramos el viaje hacia el este, no la usaríamos hasta el próximo verano, y mientras tanto, Lake debe enviar un avión para explorar una ruta directa entre sus nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. Pavodier y yo nos preparamos para cerrar nuestra base por un periodo corto o largo, según fuera el caso. Si invernábamos en la Antártida, probablemente volaríamos directamente desde la base de Lake hasta el Arkham sin regresar a este lugar. Algunas de nuestras tiendas cónicas ya habían sido reforzadas con bloques de nieve dura, y ahora decidimos completar el trabajo de hacer una aldea esquimal permanente. Gracias a un suministro de tiendas muy generoso, Lake tenía con él todo lo que su base necesitaría incluso después de nuestra llegada. Informé por radio que Pavodier y yo estaríamos listos para el traslado hacia el noroeste después de un día de trabajo y una noche de descanso. Sin embargo, nuestro trabajo no fue muy constante después de las 4 de la tarde, más o menos a esa hora, Lake empezó a enviar mensajes de lo más extraordinario y emocionado. Su jornada de trabajo había comenzado de manera poco propicia, ya que un reconocimiento en avión de las superficies rocosas casi expuestas mostró una ausencia total de los estratos arqueanos y primordiales que buscaba, y que formaban una parte tan importante de los picos colosales que se alzaban a una distancia tentadora del campamento. La mayoría de las rocas que vislumbraba eran aparentemente areniscas jurásicas y comanchianas y esquistos pérmicos y triásicos, con algún que otro afloramiento negro brillante que sugería un carbón duro y pizarroso. Esto desanimó bastante a Lake, cuyos planes dependían de desenterrar especímenes de más de 500 millones de años de antigüedad. Tenía claro que para recuperar la veta de pizarra arqueana en la que había encontrado las extrañas marcas, tendría que hacer un largo viaje en trineo desde estas estribaciones hasta las empinadas laderas de las gigantescas montañas. Sin embargo, había decidido hacer algunas perforaciones locales como parte del programa general de la expedición,
por lo tanto, preparó el taladro y puso a 5 hombres a trabajar con él mientras el resto terminaba de instalar el campamento y reparar el avión dañado. Se había elegido la roca visible más blanda, una arenisca a unos 400 metros del campamento, para la primera muestra, y la perforadora avanzó a buen ritmo sin demasiadas voladuras adicionales. Unas 3 horas después, tras la primera voladura realmente fuerte de la operación, se oyeron los gritos del equipo de perforación, y aquel joven Gedney, el capataz interino, entró corriendo en el campamento con la sorprendente noticia. Habían encontrado una cueva. Al principio de la perforación, la arenisca había dado paso a una veta de caliza comanche llena de diminutos cefalópodos fósiles, corales, equinodermos y espiríferos, y con ocasionales indicios de esponjas silíceas y huesos de vertebrados marinos, estos últimos probablemente de teleósteos, tiburones y gánidos. Esto en sí mismo era lo suficientemente importante, ya que proporcionaba los primeros fósiles de vertebrados que la expedición había conseguido hasta entonces, pero cuando poco después el cabezal de perforación cayó a través del estrato en un vacío aparente, una ola de emoción completamente nueva y doblemente intensa se extendió entre los excavadores. Una explosión de buen tamaño había revelado el secreto subterráneo, y ahora, a través de una abertura irregular de quizás 1,5 metros de ancho y 1 metro de espesor, se abría ante los ávidos buscadores una sección de caliza poco profunda excavada hace más de 50 millones de años por las goteantes aguas subterráneas de un mundo tropical ya desaparecido. La capa hueca no tenía más de 7 u 8 pies de profundidad, pero se extendía indefinidamente en todas direcciones y tenía un aire fresco y ligeramente en movimiento que sugería su pertenencia a un extenso sistema subterráneo. Su techo y suelo estaban abundantemente equipados con grandes estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se unían en forma columnar, pero lo más importante era el vasto depósito de conchas y huesos que en algunos lugares casi ahogaba el pasadizo. Llevado por las lluvias desde desconocidas selvas de helechos arborescentes y hongos del Mesozoico, y bosques de cícadas, palmas y angiospermas primitivas del Terciario, este batiburrillo óseo contenía representantes de más especies animales del Cretácico, Eoceno y otras que el mejor paleontólogo podría haber contado o clasificado en un año. Moluscos, caparazones de crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y primeros mamíferos, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. No es de extrañar que Gedney corriera de vuelta al campamento gritando, y no es de extrañar que todos los demás dejaran de trabajar y se apresuraran a través del frío cortante hasta donde la alta torre de perforación marcaba una nueva puerta de entrada a los secretos de las entrañas de la Tierra y eones desaparecidos. Cuando Locke hubo saciado la primera punzada de su curiosidad, garabateó un mensaje en su cuaderno y mandó al joven Moulton de vuelta al campamento para que lo enviara por radio. Esta fue mi primera noticia del descubrimiento, y hablaba de la identificación de conchas antiguas, huesos de ganoideos y placodérmidos, restos de laberintodontes y tecodontes, fragmentos de cráneo de mososaurio, vértebras y placas de armadura de dinosaurios, dientes y huesos de alas de pterodáctilos, restos de Archaeopteryx, dientes de tiburones del Mioceno, cráneos de aves primitivas y cráneos, vértebras y otros huesos de mamíferos arcaicos como paleoterios, sifodones, dinoceráceos, eohípidos, oreodones y titanoterios. No había nada tan reciente como un mastodonte, un elefante, un camello verdadero, un ciervo o un animal bovino, por lo tanto, Locke concluyó que los últimos depósitos habían ocurrido durante la era del Oligoceno, y que el estrato hueco había permanecido en su estado actual seco, muerto e inaccesible durante al menos 30 millones de años. Por otro lado, la prevalencia de formas de vida muy tempranas era singular en el más alto grado. Aunque la formación de piedra caliza era, a juzgar por fósiles incrustados tan típicos como las ventriculitas, inequívocamente comanche y no una partícula anterior, los fragmentos libres en el espacio hueco incluían una proporción sorprendente de organismos hasta entonces considerados propios de periodos mucho más antiguos, incluso peces rudimentarios, moluscos y corales tan remotos como el silúrico u ordovícico.
la conclusión inevitable fue que en esta parte del mundo había habido un grado de continuidad notable y único entre la vida de hace más de 300 millones de años y la de hace solo 30 millones de años. Hasta donde se había extendido esta continuidad más allá del Oligoceno, cuando se cerró la caverna, era, por supuesto, algo que escapaba a toda especulación. En cualquier caso, la llegada del aterrador hielo en el Pleistoceno hace unos 500.000 años, un mero ayer en comparación con la edad de esta cavidad, debió de haber acabado con cualquiera de las formas primigenias que habían logrado sobrevivir localmente a sus términos comunes. La que no se conformó con dejar su primer mensaje, sino que escribió otro boletín y lo envió a través de la nieve al campamento antes de que Moulton pudiera regresar. Después de eso, Moulton se quedó en la radio de uno de los aviones, transmitiéndome a mí, y a Larkin para retransmitirlo al mundo exterior, las frecuentes postdatas que Locke le enviaba por una sucesión de mensajeros. Quienes siguieron los periódicos recordarán la emoción creada entre los hombres de ciencia por los informes de esa tarde, informes que finalmente han llevado, después de todos estos años, a la organización de esa misma expedición Starkweather Moore a la que estoy tan ansioso por disuadir de sus propósitos. Será mejor que de los mensajes literalmente como los envió Locke, y como nuestro operador de base MC Tighe los tradujo de su taquigrafía a lápiz. Fowler hace un descubrimiento de la mayor importancia en fragmentos de arenisca y piedra caliza de las explosiones. Varias huellas estriadas triangulares distintas como las de la pizarra arqueana, lo que demuestra que la fuente sobrevivió desde hace más de 600 millones de años hasta la época de los Comanches sin más que cambios morfológicos moderados y disminución del tamaño medio. Las huellas de los Comanches son aparentemente más primitivas o decadentes, en todo caso, que las más antiguas. Enfatizar la importancia del descubrimiento en la prensa significará para la biología lo que Einstein ha significado para las matemáticas y la física. Se une a mi trabajo anterior y amplifica las conclusiones. Parece indicar, como sospechaba, que la Tierra ha visto un ciclo o ciclos completos de vida orgánica antes del conocido que comienza con las células arqueozoicas. Evolucionó y se especializó no más tarde de 1000 millones de años atrás, cuando el planeta era joven y recientemente inhabitable para cualquier forma de vida o estructura protoplasmática normal. La pregunta surge cuándo, dónde y cómo tuvo lugar el desarrollo. Más tarde. Al examinar ciertos fragmentos de esqueletos de grandes saurios terrestres y marinos y mamíferos primitivos, se encuentran heridas o lesiones locales singulares en la estructura ósea que no pueden atribuirse a ningún animal depredador o carnívoro conocido de ningún periodo. De dos tipos, agujeros rectos y penetrantes, y aparentemente incisiones cortantes. Uno o dos casos de hueso cortado limpiamente. No hay muchos especímenes afectados. Voy a enviar al campamento linternas eléctricas. Ampliaré el área de búsqueda bajo tierra cortando estalactitas. Más tarde. He encontrado un fragmento de esteatita peculiar de unos 15 centímetros de diámetro y 3 centímetros y medio de grosor, totalmente diferente a cualquier formación local visible. Verdoso, pero sin indicios que permitan situarlo en su época. Tiene una suavidad y regularidad curiosas. Tiene forma de estrella de 5 puntas con las puntas rotas, y signos de otras hendiduras en ángulos interiores y en el centro de la superficie. Pequeña depresión lisa en el centro de la superficie intacta. Despierta mucha curiosidad en cuanto a su origen y meteorización. Probablemente algún capricho de la acción del agua. Carroll, con la lupa, cree que puede distinguir marcas adicionales de importancia geológica. Grupos de puntos diminutos en patrones regulares. Los perros se inquietan mientras trabajamos y parecen odiar esta esteatita. Hay que ver si tiene algún olor peculiar. Volveré a informar cuando Miss regrese con la luz y empecemos en la zona subterránea. 10:15 p.m. Descubrimiento importante. Orrendorff y Watkins, trabajando bajo tierra a las 9:45 con luz,
encontraron un monstruoso fósil en forma de barril de naturaleza totalmente desconocida, probablemente vegetal, a menos que se trate de un espécimen cubierto de maleza de radiata marina desconocida. El tejido está evidentemente conservado por sales minerales. Duro como el cuero, pero conserva una flexibilidad asombrosa en algunos lugares. Marcas de partes rotas en los extremos y alrededor de los lados. 6 pies de extremo a extremo, 3,5 pies de diámetro central, estrechándose a un pie en cada extremo. Como un barril con 5 crestas abultadas en lugar de duelas. Las roturas laterales, como de tallos delgados, están en el ecuador en medio de estas crestas. En los surcos entre las crestas hay crecimientos curiosos. Peines o alas que se pliegan y se extienden como abanicos. Todos están muy dañados, excepto uno, que tiene un ala extendida de casi 2 metros. La disposición recuerda a ciertos monstruos de los mitos primitivos, especialmente a las legendarias cosas ancestrales del Necronomicon. Estas alas parecen membranosas, estiradas sobre un entramado de tubos glandulares. Aparentes orificios diminutos en el entramado de tubos en las puntas de las alas. Los extremos del cuerpo están arrugados, sin dar pistas sobre el interior o sobre lo que se ha roto allí. Hay que diseccionarlo cuando volvamos al campamento. No se puede decidir si es vegetal o animal. Muchas características obviamente de una primitividad casi increíble. Hemos puesto a todo el mundo a cortar estalactitas y a buscar más especímenes. Se han encontrado más huesos con cicatrices, pero estos deben esperar. Tenemos problemas con los perros. No pueden soportar el nuevo espécimen y probablemente lo harían pedazos si no lo mantuviéramos a distancia de ellos. 11:30 p.m. Atención, Dier, Pavodie, Douglas. Asunto de la más alta importancia, podría decir trascendental. Arkham debe transmitirlo a la estación central de Kingsport de inmediato. El extraño crecimiento de barriles es la cosa arqueana que dejó huellas en las rocas. Miss Budlow y Fowler descubren un grupo de 13 más en un punto subterráneo a 40 pies de la abertura. Mezclados con fragmentos de esteatita curiosamente redondeados y configurados más pequeños que uno encontrado anteriormente, en forma de estrella pero sin marcas de rotura excepto en algunas de las puntas. De los especímenes orgánicos, 8 aparentemente perfectos, con todos los apéndices. Han traído todo a la superficie, alejando a los perros. No pueden soportar las cosas. Preste mucha atención a la descripción y repítala para que sea precisa. Los documentos deben hacerlo bien. Los objetos miden 2,5 metros de largo en toda su extensión. Torso en forma de barril de 2 metros de alto y medio con crestas de 1,5 metros de diámetro central y de 30 centímetros de diámetro en los extremos. Gris oscuro, flexible e infinitamente resistente. Alas membranosas de 2,5 metros del mismo color, encontradas plegadas, desplegadas en surcos entre las crestas. Armazón de las alas tubular o glandular, de color gris más claro, con orificios en las puntas de las alas. Las alas extendidas tienen el borde dentado. Alrededor del ecuador, uno en el ápice central de cada una de las 5 crestas verticales en forma de duela, hay 5 sistemas de brazos o tentáculos flexibles de color gris claro que se encuentran fuertemente plegados al torso pero expansibles hasta una longitud máxima de más de 3 pies. Como los brazos de un crinoideo primitivo. Los tallos individuales de 7,6 centímetros de diámetro se ramifican a los 15,2 centímetros en 5 subtallos, cada uno de los cuales se ramifica a los 20,3 centímetros en 5 tentáculos o zarcillos pequeños y afilados, lo que da a cada tallo un total de 25 tentáculos. En la parte superior del torso, el cuello bulboso romo de color gris más claro con insinuaciones de branquias sostiene una cabeza aparente amarillenta en forma de estrella de mar de 5 puntas cubierta de cilios de 3 pulgadas de varios colores prismáticos. Cabeza gruesa e hinchada,
de unos 60 cm de punta a punta, con tubos flexibles amarillentos de 7,5 centímetros que sobresalen de cada punta. Hendidura en el centro exacto de la parte superior, probablemente una abertura para respirar. Al final de cada tubo hay una expansión esférica donde la membrana amarillenta se enrolla al manipularla para revelar un globo vidrioso de irisación roja, evidentemente un ojo. 5 tubos rojizos ligeramente más largos parten de los ángulos internos de la cabeza en forma de estrella de mar y terminan en protuberancias en forma de saco del mismo color que, al presionarlas, se abren a orificios en forma de campana de 5 centímetros de diámetro máximo y revestidos de afiladas proyecciones blancas en forma de dientes. Probables bocas. Todos estos tubos, cirios y puntas de la cabeza de estrella de mar se encuentran plegados firmemente hacia abajo, los tubos y las puntas se adhieren al cuello y al torso bulbosos. Flexibilidad sorprendente a pesar de su gran dureza. En la parte inferior del torso existen contrapartes ásperas pero de funcionamiento diferente de las disposiciones de la cabeza. El pseudocuello bulboso de color gris claro, sin sugerencias de branquias, sostiene una disposición de estrella de mar de 5 puntas verdosas. Brazos duros y musculosos de 1,2 metros de largo y que se estrechan desde 17 centímetros de diámetro en la base hasta unos 6,3 en la punta. A cada punta se une el extremo pequeño de un triángulo membranoso verdoso de 5 venas de 20 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho en el extremo más alejado. Esta es la paleta, aleta o pseudopie que ha dejado huellas en rocas de entre 1000 millones y 50 o 60 millones de años de antigüedad. Desde los ángulos interiores de la disposición de la estrella de mar se proyectan tubos rojizos de 60 centímetros que se estrechan de 7,5 centímetros de diámetro en la base a 2,5 en la punta. Orificios en las puntas. Todas estas partes son infinitamente duras y correosas, pero extremadamente flexibles. Brazos de 4 pies con paletas, sin duda utilizados para algún tipo de locomoción, marina o de otro tipo. Cuando se mueven, muestran sugerencias de musculatura exagerada. Tal como se encontraron, todas estas proyecciones están fuertemente plegadas sobre el pseudocuello y el extremo del torso, correspondiendo a las proyecciones del otro extremo. Aún no se puede asignar positivamente al reino animal o vegetal, pero ahora las probabilidades favorecen al animal. Probablemente representa una evolución increíblemente avanzada de radiata sin pérdida de ciertos rasgos primitivos. Las semejanzas con los equinodermos son inconfundibles a pesar de las pruebas contradictorias locales. La estructura de las alas es un enigma teniendo en cuenta el probable hábitat marino, pero puede tener utilidad en la navegación acuática. La simetría es curiosamente vegetal, lo que sugiere la estructura esencialmente vertical de los vegetales en lugar de la estructura longitudinal de los animales. La fecha fabulosamente temprana de la evolución, anterior incluso a los protozoos arqueanos más simples conocidos hasta ahora, desconcierta todas las conjeturas sobre su origen. Los especímenes completos tienen un parecido tan asombroso con ciertas criaturas de los mitos primitivos que la sugerencia de una existencia antigua fuera de la Antártida se vuelve inevitable. Dier y Pavodi han leído el Necronomicon y han visto las pinturas de pesadilla de Clark Aston Smith basadas en el texto, y entenderán cuando hable de las cosas antiguas que se supone que crearon toda la vida en la Tierra como una broma o un error. Los estudiantes siempre han pensado que la concepción se formó a partir del tratamiento imaginativo morboso de radiata tropical muy antigua. También como cosas del folclore prehistórico de las que ha hablado Wilmarth, apéndices del culto a Cthulhu, etc. Se abre un vasto campo de estudio. Depósitos probablemente del Cretácico tardío o del Eoceno temprano, a juzgar por los especímenes asociados. Estalagmitas masivas depositadas sobre ellos. El trabajo de excavación es duro, pero la dureza evitó daños. El estado de conservación es milagroso, evidentemente debido a la acción de la piedra caliza. No se han encontrado más hasta ahora, pero se reanudarán las búsquedas más adelante.
Ahora hay que llevar 14 enormes especímenes al campamento sin perros, que ladran furiosamente y no se puede confiar en ellos cerca. Con 9 hombres, 3 para vigilar a los perros, deberíamos manejar bastante bien los 3 trineos, aunque el viento es malo. Hay que establecer una comunicación aérea con el estrecho de McMurdo y empezar a enviar material. Pero tengo que diseccionar una de estas cosas antes de descansar. Ojalá tuviera un laboratorio de verdad aquí. Dier debería darse una patada por haber intentado detener mi viaje hacia el oeste. Primero las montañas más grandes del mundo, y luego esto. Si esto último no es lo mejor de la expedición, no sé qué lo es. Somos científicos. Enhorabuena, Pavodier, por el taladro que abrió la cueva. Ahora, ¿puede alguien repetir la descripción? Las sensaciones de Pavodier y mías al recibir este informe fueron casi indescriptibles, y nuestros compañeros no se quedaron atrás en entusiasmo. Mctigue, que había traducido apresuradamente algunos puntos destacados a medida que llegaban del zumbante equipo receptor, escribió el mensaje completo a partir de su versión taquigráfica tan pronto como el operador de Lake se despidió. Todos apreciaron la trascendencia histórica del descubrimiento, y yo envié mis felicitaciones a Lake tan pronto como el operador del Arken repitió las partes descriptivas según se le había solicitado, y mi ejemplo fue seguido por Sherman desde su estación en el almacén de suministros de McMurdo Sound, así como por el capitán Douglas del Arken. Más tarde, como jefe de la expedición, añadí algunos comentarios para transmitirlos a través del Arken al mundo exterior. Por supuesto, descansar era un pensamiento absurdo en medio de esta emoción, y mi único deseo era llegar al campamento de Lake lo más rápido posible. Me decepcionó cuando me informó de que un fuerte vendaval de montaña hacía imposible el viaje aéreo temprano. Pero en 1 hora y media el interés volvió a aumentar para disipar la decepción. Lake enviaba más mensajes y contaba el transporte completamente exitoso de los 14 grandes especímenes al campamento. Había sido una tarea difícil, ya que las cosas eran sorprendentemente pesadas, pero 9 hombres lo habían logrado muy bien. Ahora, algunos del grupo estaban construyendo apresuradamente un corral de nieve a una distancia segura del campamento, al que se podían llevar a los perros para alimentarlos con mayor comodidad. Los especímenes estaban colocados en la dura nieve cerca del campamento, excepto uno en el que Lake estaba haciendo toscos intentos de disección. Esta disección parecía ser una tarea mayor de lo que se esperaba, porque a pesar del calor de una estufa de gasolina en la tienda de laboratorio recién levantada, los tejidos engañosamente flexibles del espécimen elegido, un espécimen poderoso e intacto, no perdieron nada de su dureza más que coriácea. Lake estaba desconcertado sobre cómo podría hacer las incisiones necesarias sin una violencia lo suficientemente destructiva como para alterar todas las sutilezas estructurales que estaba buscando. Es cierto que tenía 7 especímenes más perfectos, pero eran demasiado pocos para utilizarlos imprudentemente a menos que la cueva pudiera producir más tarde un suministro ilimitado. En consecuencia, retiró el espécimen y arrastró uno que, aunque tenía restos de las estrellas de mar en ambos extremos, estaba muy aplastado y parcialmente roto a lo largo de uno de los grandes surcos del torso. Los resultados, rápidamente comunicados por radio, fueron desconcertantes y provocativos. No era posible delicadeza ni precisión con instrumentos apenas capaces de cortar el tejido anómalo, pero lo poco que se logró nos dejó a todos asombrados y desconcertados. La biología existente tendría que ser revisada por completo, porque esta cosa no era producto de ningún crecimiento celular conocido por la ciencia. Apenas había habido reemplazo mineral, y a pesar de una edad de quizás 40 millones de años, los órganos internos estaban completamente intactos. La calidad correosa, indeteriorable y casi indestructible era un atributo inherente a la forma de organización de la cosa, y pertenecía a algún ciclo paleogeano de evolución de invertebrados que estaba completamente más allá de nuestras capacidades de especulación. Al principio, todo lo que Lake encontró estaba seco,
pero a medida que la tienda calentada producía su efecto de descongelación, se encontró humedad orgánica de olor acre y ofensivo hacia el lado ileso de la cosa. No era sangre, sino un líquido espeso de color verde oscuro que aparentemente cumplía la misma función. Cuando Lake llegó a esta fase, los 37 perros habían sido llevados al corral aún sin terminar cerca del campamento, e incluso a esa distancia, emitían ladridos salvajes y mostraban inquietud ante el olor acre y difuso. Lejos de ayudar a ubicar a la extraña entidad, esta disección provisional no hizo más que profundizar su misterio. Todas las conjeturas sobre sus miembros externos habían sido correctas, y a la vista de estas no se podía dudar en llamar a la cosa animal, pero la inspección interna arrojó tantas evidencias vegetales que Lake se quedó irremediablemente en el mar. Tenía digestión y circulación, y eliminaba los desechos a través de los tubos rojizos de su base en forma de estrella de mar. De manera superficial, uno diría que su aparato respiratorio manejaba oxígeno en lugar de dióxido de carbono, y había pruebas extrañas de cámaras de almacenamiento de aire y métodos para trasladar la respiración del orificio externo a al menos otros 2 sistemas respiratorios completamente desarrollados, branquias y poros. Claramente, era anfibio y probablemente también estaba adaptado a largos periodos de hibernación sin aire. Los órganos vocales parecían estar presentes en conexión con el sistema respiratorio principal, pero presentaban anomalías que no tenían solución inmediata. El habla articulada, en el sentido de pronunciación de sílabas, parecía apenas concebible, pero las notas musicales de tubería que cubrían una amplia gama eran muy probables. El sistema muscular estaba desarrollado de forma casi sobrenatural. El sistema nervioso era tan complejo y altamente desarrollado que dejó a Lake atónito. Aunque excesivamente primitivo y arcaico en algunos aspectos, la cosa tenía un conjunto de centros ganglionares y conectivos que discutían los extremos mismos del desarrollo especializado. Su cerebro de 5 lóbulos era sorprendentemente avanzado, y había signos de un equipo sensorial, servido en parte a través de los cilios enmarañados de la cabeza, que involucraba factores ajenos a cualquier otro organismo terrestre. Probablemente tenía más de 5 sentidos, por lo que sus hábitos no podían predecirse a partir de ninguna analogía existente. Debía de ser, pensó Lake, una criatura de gran sensibilidad y funciones delicadamente diferenciadas en su mundo primigenio, muy parecida a las hormigas y abejas de hoy en día. Se reproducía como las criptógamas vegetales, especialmente las pteridofitas, tenía esporangios en las puntas de las alas, y evidentemente, se desarrollaba a partir de un talo o prótalo. Pero darle un nombre en esta etapa era una mera locura. Parecía un radiado, pero claramente era algo más. Era en parte vegetal, pero tenía 3/4 partes de los elementos esenciales de la estructura animal. Su origen marino, su contorno simétrico y otros atributos lo indicaban claramente, sin embargo, no se podía ser exacto en cuanto al límite de sus adaptaciones posteriores. Las alas, después de todo, tenían una persistente sugerencia de lo aéreo. ¿Cómo pudo haber experimentado su tremendamente compleja evolución en una tierra recién nacida a tiempo para dejar huellas en las rocas arqueanas? Estaba tan lejos de la concepción que hacía que Lake recordara caprichosamente los mitos primigenios sobre los grandes, antiguos que descendieron de las estrellas y tramaron la vida en la tierra como una broma o un error, y los cuentos salvajes de cosas cósmicas de las colinas de afuera contados por un colega folclorista en el departamento de inglés de Miskatonic. Naturalmente, consideró la posibilidad de que las huellas precámbricas hubieran sido hechas por un antepasado menos evolucionado de los especímenes actuales, pero rápidamente rechazó esta teoría demasiado simplista al considerar las cualidades estructurales avanzadas de los fósiles más antiguos. En todo caso, los contornos posteriores mostraban decadencia en lugar de una evolución superior. El tamaño de los pseudopies había disminuido, y toda la morfología parecía tosca y simplificada. Además, los nervios y órganos que acababa de examinar sugerían singularmente un retroceso a partir de formas aún más complejas.
Las partes atrofiadas y vestigiales eran sorprendentemente frecuentes. En conjunto, poco podía decirse que se hubiera resuelto, y Locke recurrió a la mitología para dar un nombre provisional, bautizando jocosamente sus hallazgos como «los antiguos». Alrededor de las 2:30 de la madrugada, habiendo decidido posponer más trabajo y descansar un poco, cubrió el organismo diseccionado con una lona, salió de la tienda del laboratorio y estudió los especímenes intactos con renovado interés. El sol antártico incesante había comenzado a ablandar un poco sus tejidos, de modo que las puntas de la cabeza y los tubos de 2 o 3 mostraban signos de desplegarse, pero Locke no creía que hubiera peligro de descomposición inmediata en el aire casi bajo cero. Sin embargo, acercó todos los especímenes no diseccionados y les echó una tienda de campaña de repuesto para protegerlos de los rayos solares directos. Eso también ayudaría a mantener su posible olor lejos de los perros, cuya hostilidad se estaba convirtiendo en un problema incluso a su considerable distancia y detrás de las cada vez más altas paredes de nieve que una mayor cuota de hombres se apresuraba a levantar alrededor de sus cuarteles. Tuvo que lastrar las esquinas de la lona de la tienda con pesados bloques de nieve para mantenerla en su sitio en medio del creciente vendaval, ya que las montañas titánicas parecían a punto de lanzar algunas ráfagas muy fuertes. Los primeros temores sobre los repentinos vientos antárticos se reavivaron, y bajo la supervisión de Atwood se tomaron precauciones para amontonar las tiendas, el nuevo corral de perros y los toscos refugios para aviones con nieve en el lado de la montaña. Estos últimos refugios, iniciados con bloques de nieve dura en momentos extraños, no eran en absoluto tan altos como deberían haber sido, y Locke finalmente separó a todos los trabajadores de otras tareas para trabajar en ellos. Eran más de las 4 cuando Locke por fin se dispuso a despedirse y nos aconsejó a todos que compartiéramos el periodo de descanso que su equipo se tomaría cuando los muros del refugio estuvieran un poco más altos. Mantuvo una charla amistosa con Pavodie por el éter y repitió sus elogios a los ejercicios realmente maravillosos que le habían ayudado a hacer su descubrimiento. Atwood también envió saludos y elogios. Le di a Locke una cálida palabra de felicitación, reconociendo que tenía razón sobre el viaje al oeste, y todos acordamos ponernos en contacto por radio a las 10 de la mañana. Si el vendaval había terminado para entonces, Locke enviaría un avión para el grupo en mi base. Justo antes de retirarme, envié un mensaje final al Arkham con instrucciones para suavizar las noticias del día para el mundo exterior, ya que los detalles completos parecían lo suficientemente radicales como para despertar una ola de incredulidad hasta que se corroboraran.